Para analizar los resultados de estos comicios primarios que se llevaron a cabo el fin de semana en Argentina, nos acompaña la tarde de hoy en Brújula Internacional el internacionalista Víctor Márquez. Bienvenido, Víctor, a Brújula Internacional. Bueno, muchas gracias, Francis. Vimos este fin de semana el 38% que obtuvo el candidato por parte del oficialismo Daniel Scioli frente al 30% que obtuvo Mauricio Macri, el líder de la oposición. ¿Qué lectura se le dan a estos resultados del domingo? Bueno, primero que nada, estas primarias argentinas son prácticamente lo que sería el equivalente a un anticipo de lo que sería la primera vuelta en octubre. Todos los sondeos hablaban de que muy probablemente Scioli no iba a superar el punto tope del 40%, que según la ley en Argentina sería lo mínimo necesario para poder ganar la elección en una primera circunstancia. Esto, por supuesto, genera una incertidumbre desde el punto de vista si Scioli va a ser capaz, al menos de aquí a los próximos 2 meses y medio, poder llegar a ese tope, habida cuenta que la oposición, porque no es solamente Macri quien ha obtenido un porcentaje bastante acorde con las expectativas que ellos tenían. Tenemos el caso de Sergio Massa, por otro lado. Exactamente, Sergio Massa, que ahora representa al peronismo disidente, que obtiene cerca del 22% de los votos, que es una cifra nada despreciable. Esta plataforma que engloba a Massa ha mostrado cierta simpatía de llegar a cierto entendimiento con Macri. Ya lo hicieron en el pasado, sin embargo, algunas desavenencias entre los dos candidatos impidieron que se formara un gran bloque antikirchnerista. Pero todo parece ver que si se repite este escenario dentro de 2 meses y medio, muy probablemente hablemos de una segunda vuelta, lo que de alguna manera le va a complicar la situación al kirchnerismo. Y a eso quería llegar, porque cuando hablamos de Sergio Massa, es un papel determinante el que se van a jugar de cara a los comicios del 25 de octubre. ¿Qué papel o qué pieza fundamental va a ocupar Massa en el caso de alianzas junto con Mauricio Macri? Bueno, muy probablemente en caso de que se llegue al escenario de una segunda vuelta. Aunque Macri lo ha desmetido y... Claro, Macri va a mantener esa línea por lo menos de aquí a octubre. Por supuesto, a medida que se acerque la elección, por supuesto, dependiendo también de cómo se muevan las campañas de los principales candidatos, de mantenerse este escenario de aquí a 2 meses y medio, muy probablemente veamos que en una segunda vuelta todo ese apoyo que obtuvo el peronismo disidente a través de Massa sea determinante para Macri. Muy probablemente inclusive veamos a un Macri que ya en la precampaña, ahorita en las primarias, ya se le vio bastante moderado en cuanto a tratar de reconocer los logros del peronismo y los logros que ha hecho el kirchnerismo sin renunciar a su programa clásico de derecha. Entonces, de alguna manera vamos a ver un Macri que muy probablemente se acerque al centro político para tratar de arañar los votos de Massa en un hipotético escenario de segunda vuelta. Analizando el tema de Daniel Scioli, quien es el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que un hombre considerado inicialmente por la presidenta Cristina Fernández como muy de derecha llega a convertirse en el abanderado del partido de gobierno? Bueno, hay que recordar que Argentina, el sistema político de Argentina es un sistema bastante fragmentado. En este caso, Scioli viene políticamente hablando de los tiempos de Menem, que representaría quizás el sector más conservador de lo que es el peronismo en Argentina. Sin embargo, desde que Néstor Kirchner ascendió al poder en el 2003, fue una figura bastante clave en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Por supuesto, siempre fue considerado como el sector más moderado del gobierno. Hoy en día, debido a la radicalización que después tomó su esposa, la señora Cristina Fernández de Kirchner, en su momento fue considerado como que el elemento menos deseado para el sector, la ala más izquierda. Sin embargo, la opción que había por ese sector, o las opciones que habían por ese sector, no tenían el arrastre de Scioli. Ergo, Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, y que tiene una tasa de gestión de aprobación y aceptación bastante alta. Y eso fue de alguna manera la razón que llevó a la señora Kirchner a darle el apoyo, muy a pesar de que no era quizás el candidato más idóneo. Pero fíjate un detalle, su compañero de fórmula, Carlos Zanini, es mano derecha de Cristina Fernández. De alguna manera lo que busca es: vamos a darle la posibilidad a este hombre, que quizás no sea mi pieza más clave para que continúe con mi programa, pero pongo a su lado a una figura que para mí es altamente importante y significativa y leal a mi programa de
de gobierno como tal. Pero de cualquier manera, Scioli se ha mostrado un poco, o ha mostrado alguna diferencia en cuanto al gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Esto quiere decir que en un eventual supuesto de que llegue a la presidencia, van a ocurrir cambios en este país. Sin duda, el cambio más importante que ya Scioli ya lo vino avisorando al inicio de la campaña fue precisamente de que si bien él es el candidato que representa la corriente gubernamental, el candidato del oficialismo, él le va a imprimir una gestión distinta al gobierno. Él mismo lo ha dicho, él va a mantener lo que haya que mantener y cambiar lo que haya que cambiar. Con esto ha dado un guiño sobre todo a la clase media y a ese peronismo de centro que eventualmente está alineado con Massa y que pudiera ser clave en una hipotética segunda vuelta, considerando de que de alguna manera él representa, a pesar de ser del sector kirchnerista, una figura bastante edulcorada, una figura que inclusive no choca con las grandes corporaciones que hay en Argentina. Inclusive su campaña ha tenido una buena receptividad en el grupo Clarín, que todos sabemos que ha tenido unas muy tensas relaciones con el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, de alguna manera, Scioli está jugando un poco la carta de, si bien yo soy el candidato del oficialismo, no voy a ser precisamente la réplica de lo que han sido los Kirchner. Yo voy a imprimir mi propia gestión y mi propio programa. Vamos a ver si lo logra, habida cuenta de todo el atornillamiento que ha hecho Cristina con las listas del kirchnerismo en las legislaturas. Mientras que en las elecciones de provincias que vimos hace algunos meses en Argentina, la oposición se alzó con 12 distritos y el oficialismo se quedó con 4 triunfos. ¿Cómo vemos esta diferencia de estas elecciones provinciales a las primarias del día domingo? Bueno, hay que tener en cuenta un dato bastante importante. La victoria en la gran mayoría de estas provincias fue gracias a que la oposición logró establecer un principio básico de unidad. En prácticamente 8 de esas 12 provincias hubo candidaturas casi unitarias, o que representó al amplio abanico de la oposición. En algunos casos excepcionales, por ejemplo en la provincia de Córdoba, en donde ganó un candidato de la oposición disidente, el candidato que representaba la corriente mayoritaria de la oposición se quedó a escaso margen. Lo que de alguna manera da a entender de que esa diferencia que vemos con las primarias tiene que ver precisamente con el tema de la unidad. Massa y Macri hace ya varios meses habían hablado de la posibilidad de presentarse en conjunto, pero Macri se negó. Y eso, por supuesto, de alguna manera ahorita se ve reflejado en el hecho de que Macri tiene ahorita el 30%, pero Massa, que hace un año era una candidatura que tenía bastante peso, tiene 22%. Y ese 22% a Macri le va a ser sumamente importante en los próximos meses, en caso de que obviamente se dé la necesidad de un balotaje, una segunda vuelta. Podríamos hablar entonces de que Argentina está repitiendo el performance de los países de América Latina como Brasil, Uruguay, donde son los gobiernos de centro izquierda los que se mantienen en el poder y los que los ciudadanos deciden dejar en el gobierno. Bueno, eso habría que verlo probablemente en unos 2 meses. El escenario probablemente es que el kirchnerismo se enfrente quizá a su prueba de fuego más fuerte en los más de 12 años que tiene gobernando. A diferencia de las elecciones del 2003, las del 2007 y las del 2011, la oposición numéricamente es mayoría. Sin embargo, el tema de la unidad de la oposición de cara a una eventual segunda vuelta es quizás el gran dilema que va a tener que hacer frente Macri y por qué no el mismo Massa. ¿Por qué? Porque evidentemente existen diversidad de corrientes dentro de la oposición. Hay sectores de centro-izquierda, hay sectores de derecha, hay sectores de centro, que han tenido inclusive algunos roces, sobre todo en lo que va a ser un hipotético programa de gobierno. Y eso, por supuesto, el kirchnerismo, si es inteligente, lo va a saber aprovechar. Vicente Márquez, internacionalista, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo se va a ver? Ya nos quedan poquitos minutos. ¿Cómo se va a ver la política exterior de Argentina en cualquiera de los escenarios que se susciten luego de las elecciones de octubre? Tenemos el caso de los fondos buitre, tenemos las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo se va a manejar la política exterior de Argentina? Bueno, en el hipotético escenario de que sea Scioli el ganador, muy probablemente la política exterior de Estados Unidos, Argentina, se mantenga en un tono bastante cordial, bastante respetuoso, ya que Scioli ha sido una figura bastante pragmática en ese sentido. Por supuesto, las relaciones con los otros países de América Latina muy probablemente siga manteniendo ese acercamiento que ha mantenido con los gobiernos de izquierda en América Latina, sin descuidar quizás a los gobiernos de otro signo. Quizás veamos a un Scioli con un papel mucho más activo en Mercosur, un papel mucho más contestatario, sobre todo ante la preeminencia de Brasil, que sin duda va a ser un actor clave acá.
En el caso de que sea Macri el ganador, probablemente la relación con Estados Unidos sea aún más estrecha. Quizás veamos un cierto alejamiento de la relación que pueda mantener Argentina con los países de América Latina muy proclives a la izquierda, caso Venezuela, caso Bolivia, caso Ecuador, y probablemente el Mercosur tome quizás un papel un poco más de enfrentamiento abierto con algunas de las tesis de Brasil. Muy probablemente las dos políticas tengan a tener algunas diferencias, pero en general con Estados Unidos la relación va a ser cordial y con América Latina probablemente sí es donde veamos las mayores diferencias. Muchísimas gracias a Vicente Márquez, internacionalista, por habernos acompañado esta tarde en Brújula Internacional. Más de 32 millones de ciudadanos estarían habilitados para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones de octubre en Argentina. Nosotros en la próxima parte continuamos con más de Brújula Internacional. Ya venimos.